Entre más lenguajes de programación conozcas, mejor programador puedes ser. ¿Será cierto esto? Te lo comento aquí en este video. ¿Qué hay, devs? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Leonel Jiménez y en este canal hablamos de programación. Este tema es bastante curioso porque se dice que para ser un buen programador o los mejores programadores manejan diferentes lenguajes de programación o manejan muchos lenguajes de programación. He escuchado incluso a algunas personas decir que entre más lenguajes de programación conozcas, más exitoso puedes ser como programador. Pero esto no es tan cierto, porque, bueno, cuando estás iniciando es común que te dediques en un lenguaje de programación, pero esto no cambia a medida vas mejorando y vas tomando más experiencia, porque la cantidad de lenguajes de programación que domines no va a depender del éxito que puedas tener a futuro. Me explico. Al final de cuentas, un buen desarrollador se va a enfocar en masterizar un lenguaje de programación. Porque te digo, yo he pasado por muchas experiencias en las que contraté desarrolladores, veía su currículum y la cantidad de lenguajes que incluían en esos currículum. Me sorprendía mucho porque en estas hojas yo veía 3 4 5 lenguajes de programación que eran catalogados en el currículum como nivel avanzado. Cuando iba y hacía una prueba a estos desarrolladores para ver si Java era avanzado, C# lo tenían en avanzado, PHP en avanzado, Ruby intermedio, Python intermedio, pero cuando les evaluaba, en realidad lo que tenían como avanzado quizás era intermedio y era uno de los tres lenguajes que ponían y el resto que decían intermedios eran básicos. Entonces a lo que quiero llegar, ellos pensando en que quizás al ver los reclutadores decían que tuvieran tantos lenguajes, podía parecer que tenían mucha experiencia, pero las personas que saben se dan cuenta que esto lo que denota es que tratan únicamente de llamar la atención. Como te decía, retomando lo que iniciaba antes, un buen desarrollador lo que se va a enfocar es masterizar una tecnología, un lenguaje de programación. Eso debería ser lo normal y eso te puede ir asegurando un poco el éxito, pero no depende únicamente de solo un lenguaje de programación, porque un programador exitoso al final lo que va a hacer es masterizar una rama de programación. Por ejemplo, si te vas a enfocar en frontend, conocer todo lo que se necesita para ser un buen frontend developer, para manejar tiempos de carga, mejores pantallas, etcétera. Y si vas a manejar backend, quizás por ahí tengas que incluir temas de base de datos, manejar diferentes tecnologías a nivel de base de datos, manejar servidores, que ya no son lenguajes de programación, sino que son tecnologías relacionadas al área que estás enfocándote. Pero un lenguaje de programación está bien que lo manejes. Al final del día, cuando aprendes un lenguaje de programación de manera correcta y lo dominas muy bien, es un tema de sintaxis que te va a permitir poder manejar otro lenguaje. Me refiero, si ya manejas bien un lenguaje, es tema de que te sientes, veas cuáles son las particularidades de sintaxis que tiene el nuevo lenguaje que quieres aprender al que ya aprendiste. Y lo vas a aprender mucho más rápido. Y según las necesidades que tengas de lo que estés desarrollando, puedes aprender N cantidad de lenguajes. Pero no es la regla decir, entre más lenguajes domine ya, voy a ser mejor programador. Al contrario, porque no vas a conocer los lenguajes a un nivel avanzado, que es lo que te comentaba en la experiencia que tuve anteriormente. Veíamos desarrolladores que no tenían el nivel suficiente o el nivel que ellos trataban de presentar en el currículum de nivel avanzado. Como recomendación, entonces te diría un lenguaje y dos mínimo para empezar a masterizar. Y ahí te puedes quedar un buen tiempo, tener buenas oportunidades de trabajo y no tendrías ningún problema. Como te digo, tienes que ir complementando otras áreas para así ser un buen desarrollador o tener éxito como desarrollador. Y siempre recuerda que un buen desarrollador no va a aprender lenguajes porque sí, siempre tiene que haber una finalidad del por qué tienes o necesitas aprender un nuevo lenguaje de programación. Hay muchos temas que tienes que complementar tu stack tecnológico o metodologías, por ejemplo, manejar bien versionamiento de código, manejar metodologías para desarrollo, ya sea metodologías ágiles, tradicionales, cascada, etcétera. Poder manejar o administrar recursos cuando trabajes en proyectos colaborativos, que son cosas también importantes que te van a ir dando un plus y te van a ir asegurando el éxito como desarrollador. Esas cosas al final terminan siendo mucho más importantes
que conocer N cantidad de lenguajes de programación. Tuve algunos problemas en las semanas anteriores y no había podido subir videos. Había dicho que 3 semanales, pero no había podido subirlos. Cambió un poco el setup de como pueden ver. Hice lo que pude, traté de configurarlo con temas de luces y etcétera, pero no logré hacer gran cosa. Esto es lo mejor que hasta el momento con lo que tengo y espero que al menos el audio se escuche bien y se entienda el contenido que estoy explicando, que creo que es lo más importante, que puedan aprender de lo que estoy explicando. Si tienen alguna duda, recuerden que me lo pueden dejar en los comentarios, un like y seguirme si les está gustando el contenido. Gracias, adiós.